manifestación, vamos a llamarla ampliada, para no usar la palabra Trinidad, ¿sí? La manifestación ampliada, la manifestación, ¿cómo la llamamos en la mañana que platicamos? Plural, gracias, exactamente. De Dios. Es correcto, ¿no? Sí, porque no hay la palabra Trinidad en la Biblia, lo sabemos, pero esta manifestación, ¿no? Está Dios que creó, Dios, el Dios creador, pero el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. No me estoy metiendo ahorita en los versículos, solamente. Sí, entonces vemos la importancia de este Dios trino. ¿Y cómo sabemos que es trino? Por el Elohim. Hagamos. Sí, hagamos. ¿Sí? Ese Elohim es el Dios plural. No dioses. Cuidado. Es un Dios plural. ¿Sí? Vamos a llamarlo multifacético. ¿Sí? Como un diamante. Es un solo diamante, pero con todas estas facetas. Y todas tienen precisamente una luz. Una luz, además los colores, y él es la luz, precisamente. Oye, entonces, ¿y los judíos cómo lo interpretan cuando hablan plural? Interesante, justamente le platicamos entonces que leía yo. Porque ellos no creen en Cristo. Claro no, creen en un solo Dios. Y por supuesto, todo lo que pretenda abrir la posibilidad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, bueno, una de sus posturas, se los digo, pero nada más para conocerlos, un detalle curioso. Muchos rabinos de la antigüedad hablaban, porque dice, a ver, explícame entonces, porque dice Elohim y tú y yo sabemos que es Dios. Máximo que el hebreo es tan amplio. Por supuesto, ¿no? Pero además saben todos que Elohim, ¿sí? Es Dios plural. Todos lo saben, o sea, los estudios todos lo saben. Entonces le dicen a los rabinos, explícame esto. Entonces algunos rabinos, por supuesto, y como decía mi hermana, sacado de la manga, ¿verdad?, del monje franciscano de no sé dónde, pero se sacan de la manga y dicen lo que pasa es que dice Elohim porque era Dios, el Padre, es Yahweh, junto con los ángeles, creando. Entonces es una de las posturas de los hebreos, que eran los ángeles, como si los ángeles uno fueran Dios. No son creadores. No son creadores, son criaturas. O sea, choca esto. El problema es que, así como dices, ¿cómo le pueden inventar cosas tan fantasiosas al pueblo? Porque el pueblo se la traga, ¿sí? Entonces, si lo dijo el rabino, ¡wow! ¿No? Sí. Igual aquí, si lo dijo el pastor y bueno, los cristianos, hermano, no te vayas. Si lo dijo, es dogma de fe, así me decían las monjas, es dogma de fe y papas. O la otra, lo dijo el pastor y yo no leo, yo no busco, yo no indago. Sí, escudriñar las escrituras. Aunque Pablo, ¿verdad?, lo decía, bueno, escudriñenlos de Berea, ¿qué es lo que hacían? Por eso somos las de Berea. Momento, a ver, deja checo. Ahí deténle tantito, pausa y vamos. Claro. Entonces, el judío, nada más les doy esta fantasía que el Elohim, ellos lo interpretan, no se cubren para no darle puerta abierta a esta manifestación plural de Dios, a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿sí? Al Ruach, ¿sí? Que ellos mismos reconocen al Ruach, pero no como Dios, ¿sí? Es nada más una fuerza. De ahí sacaron los testigos de Jehová, es precisamente esta postura, ¿no? Que no es Dios, es solamente una fuerza, la fuerza de Dios, ¿no? Entonces, pero entonces, imagínense, no son co-creadores, que son ayudantes. Y que Dios pidiéndole opinión a los ángeles, yo no me imagino a Dios creador pidiéndole opinión a los ángeles. Tú como ves, hagamos al hombre a nuestra imagen, como si hubiéramos sido hechos a imagen y semejanza de los ángeles. Imposible, entonces no al lugar, ¿no? Entonces vemos esta importancia del testigo presencial, que es el autor, estaba yo, y Adonai. Por supuesto es Adonai, es la voz de Dios hablando a Moisés, la importancia de que del pueblo, pero esto ya por supuesto viene mucho después. Al respecto abro un pequeño paréntesis, lo vamos a retomar, subrayándolo más cuando veamos el sexto día, lo que fue formando Dios en el sexto día, que es al hombre, ¿sí? Y el séptimo día que fue el descanso, ¿sí? Cuidado, porque ahí no vamos a abrir todavía la fiesta judía del Shabbat. ¿Por qué? Porque esta solo se instituye hasta el Sinaí.
Ya con Moisés, Ya en con Éxodo. los mandamientos. Hasta que estamos... Es correcto, sí. Aquí es Dios quien nada más cesó su actividad, porque había acabado y vio que todo era bueno, sí. Pero como institución de rememorar este hecho, esta fecha o este día, ¿sí? Solamente hasta que se convierte en ley, hasta el Sinaí. ¿Eso qué quiere decir? Que Noé, pues seguramente Noé se la echaba trabajando 24/7. O descansaba algún otro día. O hasta donde sus fuerzas le daban, Claro. pero no como un mandato de Dios, ¿sí? Ajá. Porque muchos que defienden el Shabbat. cumplimiento del Shabbat, ¿sí? Más sabatistas o más judaizantes como parte religiosa que por convicción, se agarran mucho desde el Génesis. No, entonces si Dios, no, un momento, no, aquí no hay nada, no hay ninguna institución de nada como tal. Sí, Dios lo hizo, pero posteriormente Dios lo retoma, pero para aplicarlo en nosotros, acuérdense que Dios puso eternidad en nosotros, ¿no? Y parte de su eternidad es lo que Él es y lo que hace, y lo pone, lo filtra, lo muestra, lo manifiesta en nosotros y a través de nosotros. Entonces, otro elemento que también no debemos dejar de ver es que también, aparte de la inspiración de Dios, la relación de Moisés con el Padre, pero también la inspiración sabemos que el Espíritu Santo. El Espíritu también, el Ruach, el HaKodesh le llaman, Kodesh quiere decir santo, o santísimo, Ha es más allá, ¿no? HaKodesh es más el santísimo, el Espíritu, Ruach es espíritu y HaKodesh es el santísimo, el El más ruach alto. se oye muy fuerte. Ruach. Bueno, Es el espíritu. sí, mi amor, bueno, hay quien lo escribe con CH, Ruach. Pero tratando de igualar la pronunciación hebrea, pero vemos entonces también ciertamente estaba presente hablando a Moisés, ¿verdad? Este Espíritu Santo, porque precisamente es Dios en una de sus múltiples facetas, manifestándose. Entonces, ya dijimos que es parte de la Torah. No sé si quieran leer alguna cita nada más para respaldar esto. Éxodo 17:14, tengo como 22 citas, no, nada más les voy a dar unas 3. Éxodo 14. 17:14, muñeca. Vamos a leer Segunda de Reyes 14:6. Vámonos a diferentes. Vamos al Nuevo Testamento, vamos a Mateo 8:4. Mateo Con esas 8:4. tres, a ver que las lean. A ver, por Ya favor, tengo. ¿qué tenemos? Éxodo 17:14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Ok, aquí está la orden de Dios diciéndole, sí, dile a Moisés que escriba lo que yo le digo. Entonces, No, a Josué. a Josué le dijo. Jehová dijo a Moisés: Dijo a Moisés, perdón, sí. escribe esto Escribe, ajá. a Moisés. Escribe esto, ¿para qué? Josué. Para memoria. Para memoria, es correcto. ¿Qué tenemos en Segunda de Reyes 14:6? Aquí estamos considerando al autor humano, que es Moisés, pero siempre por orden de Dios. ¿Qué dice Segunda de Reyes 14:6 ahí? ¿No? A ver, chicos. ¿Segunda de Reyes qué? 14:6. Pero, A ver, digo, pero, ay, perdón. no, adelante, no. Adelante. No, adelante. Bueno, pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Es importante ahí decir que Moisés, el libro de Moisés que fue escrito, El libro de Moisés que fue escrito, el libro, y se le llama libro de Moisés, pero en realidad sabemos que el autor, ¿y qué dice Mateo 8:4? Pero son autores duales, ¿no? Claro, claro. El Dios es el autor principal. Amén. Y el que lo escribe. Así es. el que Entonces lo- Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Ok, de nuevo. ordenó Moisés. Ajá, Estamos entonces hablando de- vemos como el autor, y valga la redundancia,
con autoridad. Por eso Moisés es considerado como el patriarca, ¿no? Entonces, eran parte de las acusaciones que le decían a Jesucristo, y Jesucristo contestaba, ¿qué creen? Antes que Moisés fuera, Yo soy. o sea, antes que Abraham fuera, yo soy. era, yo soy. ¿Por eso es que desapareció el cuerpo de Moisés? Dios no permitió, ¿Por el simbolismo que tiene Moisés? Sí. Yo creo Ya que hubiera hubo una esa gran intención, no estatua está ahí. escrito, pero sí, ya habría, sí, de hecho, de por sí el pueblo judío tenía tendencia a idolatrar. El Pero hombre, rapidito. el hombre tiene Exactamente. tendencia a idolatrar. Pero pues es mejor hablarlo. Pero precisamente, pues si pusieron un lugar de adoración para Rebeca, ¿no? Y hay gente que hace expediciones Todavía hasta el tan fecho. lejos. Pero, Lucien, pero también Dios les pedía que pusiera cosas en memoria. Es correcto. Les ponía que pusieran piedras. Pero eso era es en memoria. Sí. Pero yo creo que también Dios lo hizo con mucha sabiduría y nosotros lo hicimos todo Sí. una Ajá, transgresión ajá. terrible. Imagínate, Ajá. una gotera de agua en un mosaico ha servido para que la gente se fanatice en el Así metro es. de la Sí, Ciudad de bueno. México para adorar una imagen. Es un absurdo. Así es. Es muy interesante ver la estructura que guarda el libro de Génesis. ¿Cuántos capítulos son? ¿Alguien ha visto? 50. Gracias, son 50. ¿Sí? Del 1 al 11, Dios establece primero el escenario. Y a partir del 12 vienen precisamente todos los personajes. Empiezan a surgir los personajes, ¿sí? Importantes. Abraham. Sí, yo sé que Noé es antes del 11, pero Noé viene como parte de la preparación, pero ya como su pueblo, porque realmente el pueblo viene del hijo de Noé, ¿sí? De uno de los hijos de Noé, que era Sem. Semitas, acuérdense que son semitas, son semitas. Ajá. Entonces, es importante que también veamos que sí, Noé es importante, sin embargo, no es considerado como tal como un patriarca. Sí, era un hombre que llevó a su familia, pero no era como para citarlo, no es parte realmente, sí es de la Torá como memoria, sin embargo, él vivió esta parte del juicio de Dios, ¿no? Quisiera traerles un paralelo que me encontré con el libro precisamente que bien mencionó Billy, que acerca de precisamente hacer el esquema, el paralelo que guarda el libro de Apocalipsis con el libro de Génesis. Acabamos de terminar. Sí. No sé si ahorita, nada más a grosso modo, hay alguna pregunta. ¿Qué es lo que incluye? Entonces vemos el panorama que prepara el Señor, porque ya me perdí, eran bastantes. El paralelo con respecto. Vemos en términos generales, nada más voy a señalar nada más el origen del mundo y de las naciones en general. Son los primeros 11 capítulos. Los primeros es el origen del mundo y el origen de las naciones, ¿sí? Como lo vemos, tenemos la creación, la caída, el diluvio, o sea, como grandes temas y obviamente más detalle. Y luego las naciones, ahí viene como Babel, ¿se acuerdan? La Torre de Babel. Ajá, muy bien. Entonces, es el comienzo de la raza humana. Esto es muy importante porque la gente, hasta nosotros hemos caído inicialmente en que hay varias razas, ¿no? Que si los negros, que si los orientales, es una sola raza, Salió de la un humana. estudio en la televisión, Es pero correcto. hicieron un video como más
amable con la gente. Ajá. Donde la gente decía, bueno, y si tú tienes una descendencia, ¿con quién tienes riña? No, pues yo con los árabes, yo con los judíos, yo con no sé qué. Y al final de cuentas, le estudian hicieron ajá. la sangre y dijeron, no, pues al final de cuentas somos parientes lejanos. ¿Qué crees? Y yo y todos tenemos como que un poco de todos. Está bastante interesante. No, ¿cómo no? Entonces, precisamente Pero ahí viene a viene que confirmar. venimos de una sola. Es correcto, ajá. Todos. Entonces estamos hablando de el origen. Y en adelante es el origen del pueblo de Dios, de la nación hebrea, ¿sí? Del 12 en adelante, ¿no? Ese es el origen, el comienzo del pueblo. Acuérdense que Génesis es comienzo. Entonces, comienzo de la raza humana, el comienzo también del pecado, obviamente, ¿sí? El comienzo del juicio de Dios sobre la raza humana, también. ¿En dónde? En el Génesis. En Génesis, Ajá. sí. Estamos en los primeros. Pero después ya viene, a partir del 12, capítulo 12, viene el comienzo del pueblo judío, ¿sí? Y obviamente ya se va centrando, se va haciendo más pequeñito, más céntrico en la cuestión geográfica, ¿sí? Que es el pueblo de Canaán, Harán, Egipto, todo esto, ¿no? Porque vamos a ver a José, Oriente Medio. Aquí se habla mucho de la importancia de las genealogías también, ¿sí? Las genealogías que después se van a hacer más adelante, hasta todo un libro que es bien cansado de leer, ¿verdad? ¿Verdad? Todo el Levítico y todos los libros de los números son cansados porque precisamente hablan de las genealogías, pero Dios los puso ahí con un motivo, Claro. ¿sí? Entonces, es muy importante también para que la gente no olvide de dónde venimos. Y como esto va basado, es la transmisión oral, el recordar a los de antes es fundamental. Mínimo, cada generación tiene que estar recordando 3, 4, 5 generaciones atrás, ¿sí? Para traer y transmitir, porque acuérdense que después viene el que sigue. Ahora muchos, pues hasta las familias, ¿verdad? Llegan y a mí me pasó con mis nietos, ¿no? Estaba yo con mi padre y este viejito, ¿quién es? No, pues es tu abuelo. Ahí perdemos esta esencia, perdemos la trascendencia precisamente de las genealogías, que es un punto muy importante. El libro del Génesis también se ha prestado, es el libro uno más citado en la misma Biblia, ¿sí? Pero también es el libro que más controversia ha causado. Este y el Apocalipsis, ¿no? Pero más el Génesis, sobre todo porque nos habla de comienzos, de inicios. De años. Exactamente, de tiempos, ¿no? O sea, crisis en cuanto a geografía, a teología, a ciencia, a historia, a arqueología, ¿sí? Entonces, toda esta parte ha traído para confusión al pueblo que no conoce la palabra. De 2 segundos para encontrar mi tabla de comparación. Sí, por favor. Vale la pena considerar, mientras ella está buscando eso, todo este libro va contrastándose o se va reafirmando el conocimiento en toda la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, Job, el libro de Job, el capítulo 38. El capítulo 38 describe prácticamente la creación a partir del versículo 5, Job 37, 6 y 7. Si alguien lo quiere leer, Job 38, 6 y 7, ahí es un punto de partida interesante respecto a esto. Y da un enfoque prácticamente de la creación. Ahora, tampoco podemos descuidar en ningún sentido, o sea, primero que me gustaría que leyeran esa cita de Job 38, versículos 6 y 7. Aquí lo tengo. ¿Qué dice? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Cuándo puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad? ¿Y hasta ahí? Hasta ahí si quieren, digo, todo ese capítulo es la descripción de toda la creación, pero lo que es interesante es ver cómo
prácticamente separa el firmamento, ¿verdad? Las nubes de arriba y el agua, y hace parte de la creación. Es muy interesante ese capítulo. Desde luego también para que ustedes lo anoten para estudio el Salmo 104. Salmo 104 es de una belleza, la inspiración que tiene el salmista ahí acerca de la creación de Dios es sorprendente, porque dice que todo proviene de Dios, y es lo que más nos llama la atención. Dice, tú cierras tu mano y ellos dejan de ser, abres tu mano y les das y viven. Entonces es una cosa bellísima de cómo Dios está hablando a través de la creación. Y cómo Ahora, está confirmando sí, todo el tiempo lo pero que además dice, la confirmación total, claro que ya nos vamos a meter un poquito más profundo a eso luego, cuando lleguen justamente Génesis, cuando menos el primer capítulo de Génesis, no lo puedes entender si no lees el primer capítulo del Evangelio según San Juan. ¿Sí? Juan da justamente toda la... Ahí lo tiene, gracias. Qué lindo, gracias. Juan da precisamente toda esa, la descripción, ¿verdad? De cómo la luz, que es Jesucristo, está creando todo. Comparen con la cita que está en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3, ¿verdad? Donde dice Dios ha hablado muchas veces en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteriores tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo, y dice, y por quien asimismo constituyó el universo y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahí lo tienes, ¿verdad? Entonces, cuando ves todo eso, te das cuenta de que el libro de Génesis, estos dos textos que les dimos, más el Evangelio de Juan, el capítulo 1, ¿Es primera de Juan o Juan 1? Capítulo de Juan 1. Juan 1. En el principio era En el verbo. principio, acuérdense, empieza igualito. En Empieza el igual. principio. ¿Juan 1? Sí, claro, Juan 1:1. En el principio el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Hebreos? ¿Viste una de Hebreos? Hebreos, Sí, Hebreos también 1, cuando Hebreos 1, constituyó capítulo, versículos 1 a 3. 1 1 al 3. Ajá. Ajá. Entonces, vemos dentro de esta misma introducción el comparativo del principio y el final que mencionaba Billy, ¿verdad? El primer mundo conectado con el mundo eterno, ¿sí? Está muy interesante esto que me trajo Billy ahora. Sí. Entonces, sí. Nos habla de por ejemplo, un nuevo comienzo en el 1:1 y una nueva creación en el 21:1 de Apocalipsis. Ajá, la nueva creación. Vemos la división de la luz y la oscuridad en el 1:4 de Génesis y vemos que no habrá más noche. ¿Sí? En 21:25 nada más estoy dando unas citas, no los voy a dar todas, de Apocalipsis. En la división de la tierra y el mar, desde la creación. Y después en Apocalipsis, ¿qué vimos? Que no habrá más mar. ¿Se acuerdan que no habrá mar? Desaparece, ¿verdad? Ya no va a haber mar. El gobierno del sol y la luna, desde Génesis, y después no habrá más sol ni luna. Con Jesús es suficiente. Sí, Él es precisamente esa luz. El hombre en un jardín preparado, ¿sí? Y el hombre en una ciudad preparada. Entonces vemos comparativo, ¿no? El río que fluye del Edén y el río que fluye del trono de Dios. El oro en la tierra, el oro en la ciudad, ¿sí? Esto lo vemos. Esto es muy hermoso, el árbol de la vida en medio del huerto, ¿sí? En medio del huerto y el árbol de la vida a cada lado del río, en el Apocalipsis. Esto es muy interesante, leía yo la importancia de estos árboles. Dios de verdad siempre ha puesto estos árboles a lo largo de esta trayectoria. Y Génesis nos da precisamente la punta de lanza. Tenemos el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. Hay dos árboles fundamentales ahí, ¿no? Uno es el árbol que fue motivo de caída, pero no por el árbol mismo, sino por la desobediencia a la orden de Dios. ¿Sí? Entonces tenemos y teníamos el de la vida también.
A lo largo de la historia Dios prepara este plan, así que plan B, no, ya desobedeciste acá, plan B, vamos al otro árbol. En inglés no se dice cruz, se dice tree. Es el árbol, es el madero, de hecho la palabra real es madero. Ajá, bueno, a nosotros el buen español sería madero o árbol, literal. Entonces es el árbol de la redención, el árbol de la vida desde el principio, el árbol de la vida con Jesucristo en la cruz. Ese es el árbol de vida, porque su muerte nos trajo vida, por eso es árbol de vida. Y en el final, en el Apocalipsis, vemos el árbol de la vida, ¿sí? Los que están inscritos además hasta en el libro de la vida. Entonces vemos de verdad como la uniformidad de Dios, el mismo Dios, ayer, hoy y por los siglos. Vemos el árbol de la vida en el inicio, mire, en el Génesis, ¿sí? Había otro árbol que era el árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal, que fue precisamente sobre el que hubo una regla misma que no se atendió, de la cual se agarró Satanás para engañar, ¿no? Luego tenemos, Dios prepara precisamente otro árbol, no más que este árbol tiene que ser conforme a lo que él mismo ha decretado, ¿sí? La paga del pecado es muerte, y no hay remisión de pecados si no hay derramamiento de sangre. Luego entonces prepara otro árbol de vida, pero con la cruz, porque se le llama árbol, es un árbol. De hecho es un tronco. Ay, yo no lo había mirado así, no lo Es había un mirado. árbol, y en inglés no vas a ver jamás la palabra cross, sino tree. Ajá, es un árbol. Esto es más claro Qué para... bonita, nunca Ajá. lo había Pero visto además, así. fíjate. Y el Cristo en el... Ajá, perdón. No, si lo que están diciendo, no, si a nosotros se nos dijeran las cosas claras, tal como son, lo entenderíamos de diferente manera. Claro, sí, por supuesto. El error es por la traducción, ¿no? Exacto. Uno, por la traducción, pero aparte no ampliarnos. Y también el error de conformarnos nosotros, ¿de verdad? El Señor nos dio, nos hizo, recordemos, tenemos todavía la esencia de él, aunque hemos perdido esa imagen y semejanza por el pecado, pero tenemos su esencia, nos ha dado espíritu diferente, ¿sí? a todo el resto de la creación. Por eso, de verdad, detenernos en el Génesis, en la creación, que si las cosas geológicas, las capas, los fósiles, y discutir los miles de millones de años, lo importante es el hombre. ¿Y qué hizo el hombre en la oportunidad que tenía? La regó. Pero ¿qué hizo Dios después de eso? Y eso es lo importante, la trascendencia. Entonces me retomo, al árbol de la vida, precisamente... Y hay quien dice que un día es como 1000 años, y ya sabes, toda la interpretación las vamos a ir viendo, pero en realidad el día más largo, ¿ustedes saben cuál fue el día más largo, bíblicamente hablando, el día más largo para Dios? El de la muerte de Jesucristo. Así es, fue el día más largo. Para Dios está escrito. ¿Sí? Vamos a dar todo esto. Nomás estoy. Yo hubiera pensado Josué, porque paró. No, Técnicamente sí, ese es el día más correcto, largo. sí. Pero para Dios, para Padre, Ahí se aparece en el calendario mañana. ajá, El de Josué. parece, para Dios, el día más largo, o sea, el hombre puede interpretar lo que quiera, pero cuando muere su hijo, porque él se tuvo que alejar de todo el pecado, claro. lo abandonó, vamos a decirlo, porque no podía estar presente ante la inmundicia que él cargaba por todos nosotros. Entonces, pero tenemos un árbol de vida, porque gracias a esa muerte, en ese árbol se convierte en árbol de vida. Eso no quiere decir que vamos a adorar a la cruz, que vamos a... sí, cuidado, porque de verdad las líneas son tan pequeñas, tan delgaditas. Y fíjate cómo que el estamos- católico siempre pone a un Cristo muerto. Claro. Me choca, ya me lo veo. Digo, Totalmente no, en ese no crisis. es. Porque no hemos entendido que no es nada más para que Cristo hiciera, porque si no cualquiera de nosotros hubiera muerto por todos y vale para pura nada, para un cacahuate. ¿Por qué? Su muerte era vida. Porque es exactamente, pero su muerte, además tenía que ser inocente. Sí, cualquiera de nosotros, pues qué pena. Tengo deudas, pero bueno, nadie sabe. Y ¿no? resucitar. Ahí está. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el verdadero árbol de vida.
Porque después de esto, Cristo viene a pagar, derrama su sangre para que haya remisión de pecados, pero luego resucita, ¿sí?, a vida para traernos vida. Y entonces por eso es el árbol de la vida, es el árbol. Y tenemos en el Apocalipsis, que ya estuvimos estudiando Apocalipsis, el árbol de la vida, que también está al final y que además dice que está a ambos lados del río que fluye del trono de la gracia, del templo del trono de Dios, perdón. Entonces, porque ya no había templo, acuérdense, ya no hay templo. Ajá. Entonces, pero vemos el árbol de la vida presente, Dios de verdad manifestando. Un árbol significa que está bien enraizado, o sea, nos da la idea de raíces, nos da la idea de solidez, nos da la idea de cobertura, nos da, y si es de vida y nos da fruto. Entonces vemos que esta imagen, para que nosotros la entendamos por así que de primero de primaria, ese es el Señor, como se manifiesta en la vida a lo largo de, y además nos compara a nosotros como árboles fructíferos también sembrados en su casa, etcétera, ¿no? Entonces tenemos esta importancia. Nada más déjenme ver, el mundo maldito en el Génesis. ¿Por qué el mundo maldito? Porque por la caída, Pues fue el primer por la pecado caída. ahí. Por Fue la caída del entrada del pecado Del pecado. al mundo. No que no hubiera pecado, porque que alguien dice, no, es que ya había bebido pecado, ¿no? Porque Satanás ya había pecado contra Dios, o sea, Lucifer ya había pecado, o sea, y todos los ángeles que le siguieron. Pero en el mundo, ¿sí? El mundo fue maldecido, ¿sí? En el Génesis, y tenemos el mundo eterno o el mundo de bendición en el Apocalipsis. Perdón, el pecado entró en la experiencia humana, de acuerdo a Génesis, y en el mundo eterno dice no habrá más pecado. No habrá más pecado. El triunfo de la serpiente en el Génesis, ¿sí?, y el triunfo del cordero en Apocalipsis. Ajá, o sea, este paralelo tan importante. Por eso el puente que existe entre estos dos Génesis y libros, Apocalipsis. por supuesto, pero ¿por qué? Porque Dios, la obra que comienza, la termina. pero además dice la Perfección. Que es lo que Él hace en nosotros. Amén. ¿Sí? Pero entonces por eso vemos ese puente, y ciertamente lo mencionaba Billy, es el cierre perfecto, ¿no? Nosotros empezamos de atrás para adelante como revista, ¿no? Sí. Empezamos del Apocalipsis y ahora vamos al Génesis, pero no estamos desligados, de alguna manera nos hace conectarnos, ¿sí? Y sobre todo ver esto. Entonces el triunfo de la serpiente contra el triunfo del cordero, la tierra fue maldita, y dice en Apocalipsis no habrá más maldición. El diario dolor, entró la enfermedad, entró el dolor, entró la vergüenza, entró todo esto, y en Apocalipsis no habrá más dolor, no habrá más llanto, ¿sí? El que dice, que le dijo Dios a Adán, ahora vas a sudar. Antes no sudabas, amigo. Sí. Antes no sudabas, ahora vas a sudar con el sudor de tu frente, ¿sí? Y ya el sudor de la frente es como que el más, el otro es parte del esfuerzo físico, ¿no? Pero ya cuando suda la frente es porque de verdad le estamos echando todo el trabajo encima. Entonces el sudor de la cara, y vemos en contraposición cuando Dios enjuga también ese exudado de nuestra vida, que son las lágrimas. Déjenme poner, bueno, la muerte entró en el mundo, que dice Apocalipsis, no habrá más muerte. Ya no hay muerte, ¿sí? Las prendas de vestir en el, ¿cuáles fueron en el Génesis? El primer modelito. Sí, las pieles de animales. Primero, el hecho por Adán y Eva, Adán y Eva, que fue la caricatura. Las hojas de higuera. Hojas de higuera, ¿verdad? Fue la Y caricatura. el Señor confecciona para ellos. No, bueno, cuando Dios ve eso, de haber dicho, bueno, por favor, ¿no? ¿Y cómo se esconde el hombre, no? Aparte, o sea, esconden su vergüenza y se esconden ellos mismos como si de Dios te pudieras esconder. Pero Lucía, No lo me más vean, estoy impresionante escondida. es que el Señor hace el primer sacrificio. Así es, pero precisamente para cubrir. Ajá. Sacrificio Para tomar para la piel cubrir. para cubrir el pecado.
Pero Así también es. estas hojas de higuera es un tipo castigo, ¿no? Porque son rasposas, son dolorosas, son picosas esas hojas de Las higuera. hojas. Visitas. Ajá, él mismo escogió. El mismo Yo no hombre. me merezco nada mejor. Es flagelarse. Como una culpa de No un. culpa se ve, pues se Ajá, escondieron. pero y de un vergüenza. sentimiento no de arrepentimiento, sino de remordimiento, Ah, de, no, definitivamente, ¿no? definitivamente, sí, y de vergüenza, que es lo más, tapar la vergüenza, ¿sí? Vemos las prendas de vestir y en el Apocalipsis, ¿qué prendas de vestir vemos? Blancas. Sí, De lino estas fino. vestiduras de lino Lino fino, fino. limpio, blanco y Resplandeciente. Vale la pena considerar respecto a eso que estás diciendo de la cobertura de las hojas de higuera. En realidad, un capítulo atrás, el capítulo 2 dice, y ambos estaban desnudos y no se Se avergonzaban. avergonzaban y no se Pero la vergüenza entra cuando entra el pecado. Y después Dios quita la vergüenza, haciendo a su Hijo vergüenza por la humanidad, para que todos pudiéramos tener otra vez vestiduras dignas, blancas. Entonces, la presencia de Satanás en Génesis, ¿verdad? En oposición constante con que Dios los ha hecho, ¿no? Y en Apocalipsis, ¿qué vemos? Satanás aislado, totalmente desechado, Destruido. totalmente arrojado. sí, de la presencia de Dios. El acceso, ya vimos el acceso sin acceso al árbol de la vida después del pecado, y ahora tenemos acceso. Tenemos entrada precisamente, tenemos un redentor prometido en Génesis 3:15. Sí, 3:15. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que tenemos ese redentor prometido? Sí. Cuando pisará El calcañar a la gente le darás a la cabeza. Pisarle la cabeza. Él te dirá. él te dirá en el Calcañar. La serpiente va a herirle. No me la sé completa. En el tobillo. Y Dios Pero sí me entendí. Cristo Ajá. en la cabeza. ¿A quién se le dice esto? A la serpiente. La serpiente. Ajá. Acá. Esto es muy Amenazada, ya está. O sea, fue uno por uno, fue con el primer responsable, Adán, ven acá. ¿no? Adancito. Adán, ven para acá, vamos a hablar. ¿No? Después con la mujer que me diste, ¿no? Entonces luego la acusación. Entonces luego fue con la mujer, ¿no? Y dio Cambia, una sentencia, modifica. dio una consecuencia, ¿sí? Pero la consecuencia no es parir con dolor, esa no es la consecuencia. No es que el varón sea sobre mí, ¿sí? Que su autoridad, etcétera, sea sobre mí. Esa no es la consecuencia más tremenda. Es, se me van del huerto. Sí. Se me van de mi... No pasearé más entre ustedes. Wow, de verdad. Se pierde Señor, la comunicación. 10,000 hijos con dolor, pero no te apartes de mí, ¿no? Pero vemos entonces, no lo entendemos. O nos vamos, ay, el hombre Aparte tiene que de trabajar que más. pierde la posibilidad de la vida eterna. Por supuesto. En ese instante. Sí, la Mientras muerte. estaban en el huerto del Edén, tenían acceso al árbol de la vida. No había Al muerte. momento de salir del Separación. Edén, Es correcto. ya no tienen acceso al árbol de la vida, la vida del hombre se va Acortando, haciendo mucho más corta. después del diluvio. ¿no? Así es, claro. así es. Entonces, en el primero, dijimos en Génesis, el Redentor prometido, en Génesis 3:15, precisamente esta promesa, esta sentencia, y se la dice directamente al autor del engaño, al autor de la mentira, al autor de la duda, al autor de la maldad, ¿sí? Que los otros fueron nomás seguidores, pero al autor se lo dice, está sentenciado. Está sentenciado. ¿Qué pasa en Apocalipsis? O sea, La desde ahí redención consumada. ya estaba derrotado. Así Satanás. es. Por supuesto, por supuesto, la sentencia ya estaba dictada. El juez sí dictó sentencia y se lo dijo cara a cara, ¿sí? Nada más que en Apocalipsis vemos esa redención consumada, ¿sí? Vemos esa, en el principio fue la redención prometida para que lo oyeran los involucrados. Adán y Eva. Exacto. Y, Sí, sí, perdón, y Más adelante. un comentario, ahora que hablabas de la maldición que le da Dios a la serpiente, Así es. que lo va a herir en el calcañar. Una A la profecía. mujer. O sea, que va a herir a Jesús en el calcañar. Exacto, exacto. Es una profecía. Al hijo Sí, es de- una Bueno, hay fotografías, y yo tengo una por ahí, creo que no es la enseñé, donde la crucifixión, de hecho, no era aquí,
Ajá, sí. Así es. Ahí Es que es sale imposible la poner no. así los empeines. Fue aquí. Es correcto. ¿A dónde? calcañar. En el calcañar. Ah, en Es el decir, se ponían los Es que pies yo no entiendo. así encima, No es cierto. no así, Exacto. Ponían los sino dos el pies clavo así. se pone encima y se metía en el calcañar. Ah, Atraviesa. Esa es la herida del calcañar. Así es. Esa es. Interesante tu anotación, por supuesto. Perdón. No se vio. Los pies. Que ponen los Es pies decir, así. Se meten así y de aquí te. No, sí. Mira, gráficamente han puesto al Señor Jesús El que te pone en la así. cruz así. Pero además el empeine con no los pies da. así, no da. No Entonces, da así, para doblarse. y metiendo el clavo acá en el empeine En el empeine. para atravesar. No. Pero hay fotografías reales de calcañares, o sea, porque era un método ¿Qué es un normal calcañar? de aplicación. O sea, que no nomás fue. Ah, no, fue no, Jesús, no. pues recabó a muchas personas. Ay, perdón. Entonces ponían de lado a la persona, así, A ver. y el clavo lo pasaban aquí por el talón. Debajo del tobillo. Sí, aquí, sí. Sí, los dos En el pies calcañar. juntitos de lado contra, entonces el clavo atravesaba Esa los calcañares. es la herida en el Del calcañar calcañar. profetizada Qué en interesante. Génesis 3:15. Ahora sí ya lo entendí. Ciertamente. No, Qué bueno. si Sí, ampliamos- porque el calcañar yo ¿Por qué? decía talón, ¿no? O sea, no. Sí, bueno, ahí ya. se dice en el calcañar. Además es Es en el importante lateral. que entendamos también ahora sí que la geografía ósea, que tiene que no dañar anatómica, no Ni un hueso, ¿no? no dañar los huesos. Ni un hueso. Ni un hueso. hueso fue roto en el Señor. Eso es muy importante, ¿no? Entonces también mirar esta parte. En cambio, con el empeine probablemente sí hubiera partido algunos huesos. Ah, No lo sé. Y lo mismo con las manos, ¿verdad? Pero esto ya lo veremos después. Es acá donde. Muy bien, terminamos entonces el paraíso perdido. Obviamente se me van de aquí en el 3:23 de Génesis, pero tenemos en Apocalipsis el paraíso recobrado, no por nuestros méritos, solamente por la obra, la gracia, el amor de Jesucristo, ¿sí? Y el plan precioso de Dios, porque no hubo, nosotros cualquier propuesta de solución, no hubiéramos, ¿verdad?, podido ni entendido. A ver, Adán, ¿tú qué crees que te mereces de no vamos a proponer, así como Dios no consultó con los ángeles para crear todas las cosas. Entonces, este comparativo, este puente entre ambos libros, de verdad da el principio y el cierre perfectos, y también nos habla del mismo Dios eterno, del mismo Olam eterno para siempre. En el mismo vocabulario habla también de cosas muy tremendas en Génesis, lo vamos a ver guerras, vamos a ver situaciones, lo mismo también de manera paralela que vimos en el Apocalipsis, ¿no? Además que Dios en todo momento está presente. El testigo es Dios en ambos libros y en ambos, y el que tiene la autoridad, y el que tiene la última palabra, y el que escoge. ¿Por qué esos dos testigos? ¿Se acuerdan que vimos en el Apocalipsis? ¿Por qué esos dos testigos? Porque Dios los escogió. Soberanía. Exactamente, esa soberanía, esa determinación del Dios trino, del Dios al que amamos. Entonces, amor, si quieres empezar nada más para... No, es un comentario, Sí, adelante. si me permites, ahora que mostraba la gráfica. Sí, está muy bien. Por de la relación que hay Sí, lo entre tienes. Sí. Génesis y el Apocalipsis. Sí. Te demuestra, esta correlación que hay tan perfecta, te demuestra un solo autor. Exacto. Autor. Exacto. Es decir, es imposible que hubiera tal correlación si el libro fuera un libro de inspiración humana o de acción humana. No pudiera haber tanta correlación entre cada hecho que hay en Génesis y Apocalipsis. Así es. Todo está correlacionado y te demuestra una mente, te demuestra un autor. Claro, todo esto escrito por manos humanas. Queremos en Es la inspiración dualidad. plenaria, ¿no?, Seguro. de la Biblia. Eso te demuestra que hay un solo autor. Y ese autor es nuestro Señor Dios. Amén. Y del que se trata Amén. todo el tiempo Además. es de él, de Jesús. Además, por eso fue escrito, por eso era necesario transcribir ahora sí que el proyecto de Dios para nosotros en un libro, en palabras y en hechos de testimonio, ¿verdad? Que eso es precisamente lo que es la palabra.
pues prácticamente nos vamos a quedar con el sabor del primer versículo de la Sí. Biblia. Con ese versículo Sí, no, para que se les vaya el sueño, ¿verdad? Decía, hay muchas teorías. Con el puro versículo 1 han surgido teorías, ¿verdad? Algunos de ustedes lo han leído, han estudiado, la famosa teoría de la brecha, en fin. ¿No? ¿No? ¿Cómo? No. Ese es punto de vista teológico, no es punto de vista. Hay cosas. Por ejemplo, aquí dice claramente en el primer versículo 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, pues de entrada ya tenemos aquí una complicación o una implicación, más bien, ¿verdad? Consideramos nuestro planetita. Un día ustedes han visto algunos documentales, ¿verdad?, de cómo nuestro planetita, que es el tamaño de un polvo, y lo van comparando luego con el sistema solar, y luego con Marte, y luego con Júpiter, y luego con la estrella de Arturo, ¿verdad? Y vas viendo que cada vez son más grandes, ¿no?, las constelaciones, todo, y la Tierra se queda como un puntito. Ahora, si nos comparamos los seres humanos, los 7.300 millones de seres humanos, o casi 7.500 millones de seres humanos que existimos en este momento, aún con todos, si nos juntan toda la masa de seres humanos en el planeta Tierra, no pintamos, somos como polvo. Y uno se pregunta, ¿cómo un Dios como el nuestro tiene cuidado de nosotros que somos tan pequeñitos? Alguien dijo alguna vez que Dios no tan solo sabe todos los cabellos que tienes en la cabeza. Por ejemplo, que dijeran, Abby, tienes 7 millones de cabellos en tu cabeza, sino que lo interesante de él es que conoce, este es el cabello 1, este es el 2, este es el 3. O sea, ese conocimiento, de esa magnitud de conocimiento de Dios, pues es soberano, es sorprendente, es inimaginable para nuestra mente finita. Entonces, de esa misma manera, entramos en esta situación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero llegamos al versículo 2 y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí van a empezar todas las controversias que ustedes quieran buscar, que la verdad, si quieren las deberemos estudiar cuando menos alguna o dos, pero viéndolas, hay algunas que son ridículamente absurdas. Perdonen, una que tú me comentaste del punto de vista de unos rabinos. Entonces, ¿cuál es la cuestión de la teoría de la brecha? Así nomás a grosso modo, ¿verdad? Que en el lapso que hay entre que el principio creó Dios los cielos y la tierra queda desordenada y vacía, fue por la caída, la caída de Satanás. Precisamente ahí entra Satanás, que cae. Ustedes tienen los textos, los conocen bien, pero si no, apúntenlos. Ezequiel 28, todo el capítulo de Ezequiel 28, aunque en realidad es el versículo 10 donde habla del rey de Tiro, y luego está Isaías 14, 12 al 14 de Isaías 14, donde habla de cómo caíste del cielo, lucero de la mañana, habla del juicio de Satanás en Isaías 14, y en Ezequiel 28 habla precisamente de esa confabulación de Satanás de querer ser igual a Dios y cómo fue derribado. Entonces, esas dos palabras proféticas se adjudican a Satanás, pero la cuestión es que, como en Génesis no se nos narra cuando ocurrió esa caída, pues en la teoría de la brecha se han acostumbrado a ponerla justamente aquí, ¿verdad?, entre el versículo 1 y el versículo 2. Algunas interpretaciones bíblicas le llaman la eternidad pasada y luego la eternidad presente, como si hubiera tal eternidad que podía separar la eternidad. Pero bueno, pero así le llaman con el efecto de decir, esto pasó antes y esto pasó después. En otras palabras, la gente dice, una de las teorías dice, pues es que la primera creación de los ángeles le falló a Dios porque se rebelaron contra él y tuvo que crear al hombre, pero el hombre también le falló a Dios porque también se volvió a rebelar contra él. ¿Está Dios mal en su creación, que cada rato se le levanta la creación? No,
claro que no. Lo que vemos es que ahí al entrar desde del principio de la creación de Dios, tenemos otras posibilidades, inclusive teológicas o bíblicas. La cuestión, ¿verdad?, de que al crear al hombre, lo creó un determinismo radical, en el sentido de que te creo para que me obedezcas, y una vez que me obedeces, tienes para siempre la salvación, o lo crea con una capacidad de escoger el bien y el mal. Desde el principio está considerado. Todo esto es lo que vamos a ir viendo. Pero bueno, entonces vale la pena considerar, comparándolo, para que ustedes lo puedan también ir viendo, porque por ejemplo, para entender otra vez el Génesis, te vuelves a ir al Nuevo Testamento, te vas a Juan 1, ¿verdad? En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y nos llama mucho la atención justamente en el versículo 3 de aquí de lo que estamos leyendo, donde habla y dice, dijo Dios, sea la luz. Pero lo curioso es que hasta el quinto versículo encuentras el sol y la luna. Hasta el cuarto día. Hasta el cuarto día que crea las lumbreras, ¿verdad? El sol y la luna, el sol para que gobierne de día y la luna para que gobierne de noche. Entonces, ¿cómo fue la luz? Es que Jesús era la luz, ¿verdad? Ahí estaba la luz, era una luz que como decíamos hace un ratito, al final en el Apocalipsis dice, no hay necesidad de luz en la ciudad porque el Cordero es la lumbrera de la ciudad. O sea, vuelve a lograrse aquello que desde un principio estaba dispuesto, ¿verdad? El Cordero de Dios, la luz del mundo, habitando en medio de nosotros. Pero llama la atención justamente que a causa del pecado que vamos a ver en Génesis 3, viene precisamente esa situación tan terrible de que lo que dice ahí, describe Juanito, donde dice, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, eso sí, Gina. Pero también hay una de las cosas que también entras así como, ¿cómo va a haber vegetación si no hay sol, si no hay luna? Y aquí dice... Fueron creadas para las estaciones. Pero primero dice que creó la vegetación antes que el y sol. después la lumbrera. Sí. Entonces, porque Cristo es justo lo que platicamos en pero, la platicados, contestan. También eso. No, o sea, no, pero a ver, ¿qué dices? Claro, pero él habla de que, digo, yo no soy ninguna científica, ni sé Pero de que nada. no necesitas nada más que a mí para que las cosas funcionen. Es correcto, es Exacto. correcto. La vida se va a dar con la... ¿Qué pasa Con cuando la Dios palabra. crea al muñequito de barro? Sin nada sin más. aliento de vida, no hay nada. Nada, era un muñequito de barro, nada más. ¿Sí? Con el soplo, con la presencia, con la luz del Señor, entonces es que cobra la vida que Dios le dio, la imagen y semejanza que Dios le da. Entonces tenemos exactamente lo mismo. Y aparte, Él dice que Él separó las aguas, ¿sí? Las aguas superiores, las aguas inferiores. Entonces se vuelve un invernadero, Claro. tenían el rocío y tenían la luz del Señor. Entonces se da precisamente basta la gracia del Señor, es más que suficiente. Lo demás ya fueron adornos, de verdad, y el Señor dice para que se den las estaciones. No, sí lo Para que entendía. haya- Yo lo único que no sé. quería, tú sabes que yo lo que Sí. quería Claro. era que nos diéramos cuenta de eso, ¿no? Que realmente lo hemos entendido ahora que somos cristianos, ¿no? Que es... Bueno, ahora que estudiamos la palabra, ahora que Bueno, no sí. estudian. que con Dios es más que Y suficiente. fíjate algo más impresionante, más dramático, ahí mismo en esa creación que tú estás mencionando, ¿sí? Produzca cada semilla según su especie, género. especie Y su género. No hay, ahora que está tan de moda todo lo Así es, contrario de la así famosa es. ideología. Transgénica. Ajá. Ha habido tanta aberración, inclusive hasta científicamente, en el aspecto de los transgéneros, los materiales transgénicos, las semillas transgénicas, ¿verdad? Pues han violentado. Pero el orden vienen de natural una. Dios. Ujú. Vienen de una, y de eso viene, es como lo que hablábamos la otra vez, Dina, de los perros. No es que hiciera el Señor todas las razas de los perros. De una sola raza. Y de ahí venía todo. Es correcto. Y un comentario ahora Sí. que hablaba de eso. Si hemos de creer
literalmente la Biblia dice que fueron días. Así es. Sí. Entonces, tú creas una planta y no se muere en un día. O sea, aquí adentro hay plantas que no están en el sol y están vivas, no les da el sol. Entonces, si creemos que es una creación literal de 24 horas, tú puedes crear una planta, esa planta sobrevive sin que haya sol y aparte está la luz. Sí, pero hay luz. Sí, pero la luz es de Dios. La luz es Cristo. O sea, una cosa es la luz de Dios, otra cosa es la luz física. Imagínate la luz de Cristo. Pero además sobrevive. Porque realmente lo que vemos en Génesis es que es un ambiente propicio, perfecto, hasta para vivir más años. Así es. Una planta sobrevive sin luz varios días. Además, no se muere además el principio de una planta es estar enterrada. Así es, así es. No hay luz. Así es. Ese es su inicio. Es la semilla. Sin luz. Y ahí Dios es el que obra Así es. la vida, la que abre el cascarón y empieza, y no hay luz. Brota. Pero es la vida que Dios le puso a esa semilla. Ya cuando emerge a la superficie, entonces sí, ya se empieza a alimentar del sol, del agua, de los La humedad. La humedad, claro. La humedad idónea. Pues entonces estamos en el versículo 4, ¿verdad? Dice, vio Dios que la luz era buena, separó Dios la luz de las tinieblas. Por no dejar, vamos rápidamente al capítulo, a Salmo 104, para que vean qué descripción da este hermosísimo salmo. A ver, si no dice aquí si lo escribió David, alguno de ustedes después me dirá si lo haya escrito David. Lo importante es lo que dice aquí, ¿verdad? En el versículo 5, a partir del versículo, Salmo 104, a partir del versículo 5, dice, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Dice que qué visión está teniendo el salmista de la creación de Dios. Yo no sé si este hombre pudiera pintar, haría un cuadro formidable de la creación, ¿verdad? Les pusiste término el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. ¿Quién le dijo que no iba a haber más diluvio a este escritor? Así es. ¿Cómo lo descubrió? Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos. Revelación divina, Jaime. Es una revelación total de la creación de Dios, formidable. Y luego fíjate, bríncate, ustedes lo pueden leer todo, pero en el versículo 19 dice, hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, pone las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva, los leoncillos rugen tras la pesa, y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas, y entonces sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Digo, yo creo que esta descripción de la forma de la vida humana es algo así como que no tenemos que estar creyendo. Yo creo que la Biblia es suficiente, ¿sí? Esta tiene toda la sabiduría que de veras formidable, ¿no? El apóstol Santiago decía algo de que tenemos que buscar esa sabiduría que viene de lo alto, ¿no? La sabiduría que es de lo alto, Y que si es, no pedirla. es angélica, dice, porque la otra sabiduría es terrenal. Leía yo simplemente un comentario muy interesante ayer acerca de cómo se ha ido desmoronando, porque ya se va desbaratando el sustento de la teoría de la evolución de Darwin. Así es. Realmente no se puede sostener. Dice, oye, espérate, tú dices que las cosas van evolucionando cada vez más, pero entonces se opone a la segunda ley de la termodinámica que dice que cuando va faltando energía todo va en decadencia. Entonces, ¿cómo puede ir evolucionando hacia arriba si todo va decayendo a causa de que va perdiendo energía? Entonces, si ese tipo de cosas las va uno comparando, las va uno estudiando, ciencia contra la ciencia. la ciencia contra la misma ciencia va dándole va mostrando la realidad de la palabra de Dios. Claro. Ahora,
lo que decía Billy, y a mí esto es algo dentro del estudio de Génesis del cual que tenemos que partir. Hay en las escuelas, sobre todo si las jovencitas y los que han estudiado, los estudiantes modernos de preparatoria, de tercero secundaria, pues les meten como una realidad absoluta la teoría de la evolución, ¿verdad? Pero el problema es que la teoría de la evolución Es una teoría. no deja de ser una hermosa teoría que no se ha podido comprobar, es una hipótesis. No se puede convertir en una tesis por una razón, Porque no está porque no comprobado. hubo quien estuviera ahí para dar testimonio de qué ocurrió. No está comprobado. Y lo han No hay. podido repetir. Así que cuando te dicen 16,000 años que se formó la Tierra, bueno, no, fueron 15,800. Digo, por Sí, favor, ya se alguien pelean estuvo entre ahí, ellos. alguien lo anotó. La tierra es joven, Sí, joven, porque Dios no hizo que los árboles se esperara Ni tanto, yo, hizo un árbol ya, sí, sí. ¿no? Sí, Sí. Ahora, así es. entonces, yo creo que tenemos que partir. A mí me gusta mucho que ustedes desde ahorita, si tienen algún esquema evolucionista o prejuicio al respecto, entendamos, Dios hizo los cielos y los hizo, la creación de Génesis son 6 días de 24 horas. Yo vi un documental donde hablaba de que estaba un bichito por ahí, y entonces la inteligencia hizo que necesitara otra cosa y evolucionara a otra cosa. Así es, Y la sí, sí. inteligencia, ¿Hacer humano? la inteligencia del... luego, ok, ¿de dónde viene esa inteligencia? Pues sí. A ver, el problema de los científicos modernos es que aceptan que hubo antes no, hasta 1960, antes de 1960, los científicos hablaban de que el universo era eterno. ¿Sí? Hasta después, en los últimos 30 años del siglo pasado, descubrieron que hubo un principio del universo y que va Que se sigue ya formando. sea expandiéndose o contrayéndose según la galaxia. Y enfriándose. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Nos dejan ver que el hombre pues no ha descubierto todo y que la única verdad absoluta es la palabra de Dios. Déjame, puedo comentar. Sí, pero por favor. En el tema de la evolución, los evolucionistas siempre empiezan con que ya hay vida y que esa vida evolucionó. Así es. Pero tú les puedes decir, yo les digo, Ok, créame vida. a ver, espera, Sí. olvídate de la vida. ¿Cómo empezó la vida? Ujú. ¿Cómo de la materia inerte puede surgir la vida? Si puedes explicar eso, entonces la teoría de la evolución tiene bases. Sí, no, Si no puedes explicar cómo empezó la vida, sí, tú puedes imaginar que hubo evolución de aquí a acá, pero ya con vida. Explícame cómo lo que no tiene vida, que es materia Todo inerte, Claro. y es fósforo, magnesio, azufre, Mineral, hierro, exacto. En 14, carbono calcio, 14. cómo eso que no tiene vida Sí. llega a tener vida. Si puedes explicar eso, puedes explicar muchas Todo. otras cosas. Pero Pero no explícame puedes- eso. no Si puedes- podemos sortear eso, ¿no? eres El Dios. origen de la vida No lo pueden nunca, explicar. No ha habido, no ha habido. nunca de materia inerte Ni el ha Big Bang. surgido vida ni va a surgir vida. Por cierto, la posición católica oficial, ¿sabes cuál es? Como son muy hábiles, Es los claro. políticos, Ajá. ellos dicen, sí, cierto, aquí dice que Dios creó. Lo que vamos a decir es que Dios creó el germen de la vida. Y que de este germen de la vida surgió la evolución. Entonces, de esa manera, estoy contento contigo, contigo. Te da gusto a todos. No me meto en problemas. Claro. Y uno dice, está bien, ¿qué es más difícil? Crear de una célula, de la materia inerte, creas una célula, le das vida. ¿Qué es más difícil? Que esa célula se forme toda la vida, animales Todo y lo que todo. tiene ¿Qué es más difícil? ¿Eso? O que Dios diga, para, ¿no? Se hizo y así se hizo. Así Punto. es. ¿Qué es más fácil Pues para sí. Dios? Para Dios. ¿Meterse en el problema de crear vida para que esa vida se desarrolle? Pero O yo decir, creo que así una fue. de las cosas que hoy el hombre, científico o no científico, se plantea es no hay existencia de Dios. Claro, pues es la idea. O sea, eso es lo más importante para Ahora, el yo ser estoy humano. de Pero acuerdo no con todos. ellos. ¿Sí? No. A ver, otra vez vamos a plantear Sí. desde ahí.
Yo estoy de acuerdo con la gente que dice que Dios no existe. Así es. Porque no lo conocen. No, espérate, no existe. Y vamos a Es entenderlo, acuérdense, espíritu. Dios no existe. Es Dios es. Si confundimos que existe con estamos hablando de que lo que existe tiene principio y tiene final. Pero el Dios hecho de es que eterno, tengamos nuestra mente por lo tanto, Él finita, es. nosotros encuadramos o Finito. Más bien quieren algo tangible. Ah, claro. Sí. La gente y nuestra busca mente algo, es muy una pequeña. justificación tangible. Es lo que Por buscamos. eso es de que Ciencia. están con toda la teoría de la evolución. Sí. Están buscando ese rastro físico que les compruebe su El teoría. eslabón perdido. Dios no es físico, o sea, no vas a encontrar una piedra que te diga esto es Dios, o sea, eso se Y vive sin se ve embargo, y se siente, ¿no? sí No es algo posible que vas a- encontrar a Dios en esa naturaleza hermosa, porque la misma Biblia lo dice, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria Su de Dios grandeza, de un claro. día a otro día y le mil habla sabiduría, a- o sea, es Sale formidable. visitada. Todo es un testimonio. Lo que pasa es que nos cerramos. El pecado nos ha limitado la visión y no podemos apreciar esa grandeza de nuestro Dios. Y yo creo que al ir comparando el libro de Génesis, al ir estudiando, impresionante. vamos a ir descubriendo esas maravillas. Pensé que lleguemos al capítulo 3. Bueno, simplemente que lleguemos al versículo 26, cuando hace Dios la creación Ah, del hombre y la mujer. Hay dos teorías muy básicas con respecto y que aceptan las dos que Dios creó todo. Uno es el deísmo, con D de dedo, deísmo, que dice efectivamente Dios creó todo, Y luego- pero una vez que lo creó, Lo dejó lo su soltó, a ver se ve. cómo, ¿Cómo te ¿no? lo a ver cómo evoluciona, cómo crece, cómo se muere, cómo todo. Y el teísmo con T, sí, efectivamente asiente que Dios creó. Además, están así como que en el punto muy común, pero se abre una brecha impresionante donde Dios no dejó, sí, Dios creó todo, pero Dios tomó el control de todo. Y Dios sigue al mando de todo lo que Él hace. Así es. Porque lo acabamos de decir, lo que Dios comienza, Él Lo lo termina y lo lo perfecciona. Ese es el teísmo, ¿sí? Olvídense, me chocan los ismos, todo lo que implique ismos va a traer conflictos y va a traer controversias, pero bueno, hay que citarlos porque sí los hay. Entonces hay quien asevera que Dios creó las cosas, pero pues que fue un Dios creador, así como tú ahorita hiciste un guisado y ahí lo dejaste a ver quién se lo come. ¿No? O sea, ¿cómo? Sí, o sea, ese es el No lo asunto. serviste, no lo atendiste, te gustó, qué bueno, te lo preparo. No. Entonces hablan de un Dios, ¿verdad? Simplemente creador y que avienta las cosas que él crea. Entonces, esto es interesante, ¿no? También ver, hay otras teorías, sobre todo en esta parte de donde apareció la oscuridad sobre la faz de la tierra, ¿sí? De dónde salió el agua, hay quien habla, una de las teorías de la brecha, no se las voy dejando en el aire, habla de que hubo el diluvio de Lucifer. No se las sabe. No se las habla. No, pues ahí les va. El diluvio de Lucifer. Por eso había agua, por eso el espíritu se movía sobre la faz de las aguas, porque ya estaba inundado, porque Dios ya había juzgado al mundo, porque Lucifer bajó entre el versículo 1 y el versículo 2. Se aprovechó y se bajó y deshizo, y como trajo su pecado, su rebeldía al mundo, entonces Dios le juzgó y le inundó a todo lugar donde hubiera estado Satanás, entonces que es en todo el mundo. Entonces inundó y entonces fue el diluvio. Y todos los fósiles, todas las evidencias, tanto vegetales, animales y humanos que se han encontrado, pertenecen al diluvio de Lucifer, a la época del diluvio de Lucifer. O sea, de verdad, se necesita de verdad comer esa misma hierba que ellos comen o no sepan. De verdad, como dice mi hermana, ¿cómo se pueden tragar estas cosas? Y decía mi hermano, que no es más fácil, se requiere menos fe, creer que un Dios dijo y las cosas fueron hechas y las hizo en su tiempo y las hizo hermosas y buenas en gran manera. A inventarse el prediluvio, entonces ya había el mal, pero no, el pecado no había entrado, sí, vino antes, pero ya lo juzgó Dios, y entonces ahora Dios, que ya había creado los cielos y la tierra, tuvo que reconstruir su propia
creación porque Él mismo la destruyó. O sea, se los digo porque son teorías. Son cosas fantásticas, ustedes van a encontrar. Fantástico. Dios le encierra en 2 versículos, que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, que fue lo que dijo. ¿Y si hay muchos cristianos que creen en la evolución? Claro que sí. Pero esta es la teoría de la brecha. No, de católicos, pero hablo de Billy, cristianos. la No, Biblia sí. está totalmente, o la evolución está totalmente en contra de la evolución. Claro. ¿Por qué? Porque todos los pasos que pone la Biblia en el Génesis, cómo va la luz, el sol, las lumbreras, Científicamente contrario. lo correcto. es contrario a una evolución. Así es. Así es. Sí. Fíjate que yo platicaba. No checa, no entra. Un versículo más. Sí, claro. Por la falta, es que se ha dicho ya varias veces, falta de conocimiento, fue destruido mi pueblo. No, no nos han enseñado la verdad. Ahora Pablo dice. O no la una queremos regla ver, muy seremos importante cegados. que dice no hablar más de lo que está escrito, porque ya está completamente para entender lo que es Dios de la creación hasta Esta palabra tiene que ser revelada para que la entendamos. Platicaba yo con mi hermano, tengo un hermano muy estudioso en la carne, mayor que yo. Este hombre es un agnóstico, ¿sí? O sea, es evolucionista, es todo lo que ustedes quieran. Y me decía, es que empezó con su fantasía esa de es que hace 16 mil millones de años. Y yo les digo, yo no te conocía esas habilidades. Realmente ahora descubro que eres un hombre de fe. Se Para me quedó creer en viendo eso, así claro. como queriéndome golpear, porque como es un agnóstico, Sí, decirle de es la un fe. materialista, él no puede entender el concepto de fe. Entonces digo, tú tienes fe. Eres un Buena, hombre de fe grande. Digo, porque se necesita más fe para creer lo que ocurrió hace 16 mil millones de años que nadie estuvo ahí. Claro. Y tú lo crees, digo, tienes más fe que yo, que simplemente creo que el gran Dios del universo creó todas las De cosas. alguien en que sí 7 estuvo aquí días. y que se hay evidencias. Entonces digo, realmente me llevas más fe porque tienes más años para Y uno de los puntos que me da a ver risa porque si lo pensamos, el ser humano es un sistema, ¿no? Así es. ¿Sí? Es un sistema que dice que está todo organizado, relacionado, conectado. No puedes pensar sin un corazón, no puedes respirar sin un corazón, no puedes tener un corazón El sin los hígado, el pulmones. páncreas. Está todo conectado, ¿no? Es un sistema. Entonces, ¿cómo se armó el hombre? Se Es decir, ordenó, ¿no? se tendría que decir, formo el ojo y lo guardo, ¿no? Formo un oído y lo guardo. Formo el hígado y lo guardo. ¿Cómo hacen los robots? Sí, lo hacemos. Y ya luego juntamos. lo integro, lo conecto, lo coordino. Lo cableo. Y ya está el nombre. Míralo. Pero ¿cómo es que resulta entonces si un ser humano no puede vivir sin corazón, que el corazón latea solito? Bueno, y el oxígeno que requiere el corazón para vivir. El hígado, Y la cómo se sangre. conecta intestinos, todo. No hay manera de justificar eso. No hay No hay forma. manera. No. Pero simplemente es No, que ahora ya hay manera, somos ovnis. Y la otra es esa. tú El otro esa día, es la otra posición. hablando Es la otra con, posición, perdón, hablando pero con un alienígena. hermano de Perla, que es muy inteligente, tiene doctorado y todo, hablando del tema y decía, es que la vida empezó del espacio. Es decir, bueno, eso es del otra espacio Dalo. llegaron aquí al mundo y generó la vida. Y dice una vez, en la escuela nos enseñaron que la Tierra era una masa hirviente, ¿no? Incandescente. O sea, estaba esterilizada. Ah, O sea, pues sí. estaba esterilizada. Que no te queda Es como. decir, si estaba esterilizada la Tierra, o sea, ¿cómo puede surgir algo de forma espontánea? Estaba esterilizada, estaba hervida, estaba pasteurizada. Y Pasteur demostró eso, que es imposible la generación espontánea. Pasteur lo dijo, Luis Pasteur lo dijo. Entonces no puede haber generación espontánea de vida. Y si viene del espacio, ¿cómo viene un asteroide y entra a la atmósfera terrestre? ¿Y qué pasa? Así es. No se quema, Claro, se desintegra. no hay fuego. Que se vuelve a esterilizar, mata todo. Pero es que tú no conoces la nave. Pero la O sea, devolví. no hay escapatoria a eso. No hay. No hay Ahora, la mente más fantástica, pues desde luego, ¿verdad? La mente que crea la guerra de las galaxias y todas esas fantasías tan simpáticas de George Lucas. Mandé algo, ¿eh? Sí, gracias. Gracias. Entonces,
¿qué es lo que están diciendo, verdad? No, pues es que fuimos colonizados por seres de otros planetas. Esos son los ángeles, esos son los... En fin, todo eso, sin embargo, nosotros tenemos que filtrarlo con el filtro de la palabra de Dios. Al fin de cuentas, lo que nos llama la atención, y lo que decía mi esposa hace unos momentos, es el amor de Dios, ¿verdad? Formó una creación, y yo quisiera que de veras, como siempre decimos casi prácticamente al final, ojalá ustedes se puedan llevar esta idea en su mente y en su corazón, ¿sí? ¿Por qué nos creó Dios? ¿Por qué? ¿Por qué nos creó? ¿O para qué nos creó Dios? Para adorarlo. Tener una relación. Aparte, el punto es ese. ¿Para qué? Tener una Porque relación de- él, Lo vimos en la él habitación. quiere tener una relación Con nosotros. con nosotros. Él quiere Y manifestarse, todavía expresarse. más grande es, como decíamos, siendo tan pequeñitos y un Dios tan grande, ¿cómo es posible que podamos tener esa relación con Él? Porque por eso Él se hizo hombre, para poder caminar entre nosotros, sufrir por nosotros y que pudiéramos tener esa relación con Él que se perdió a causa del pecado. Pero su inicio era para adorarlo. Sí, claro. Antes que Dice claramente el libro del profeta Isaías, Así es. este pueblo, para gloria de mi nombre, Así lo he es. creado. Así que así es sencillo, fuimos creados para gloria de su nombre. Y lo vemos en el Apocalipsis, ¿verdad? Les mostré como 9 pasajes a lo largo del Apocalipsis que todos hablan de el cordero que fue inmolado, alábenle todos los ángeles del cielo. O sea, es volver a la alabanza a ese Dios, ¿verdad? Esa creación que se vuelve a tener una relación completa para que Dios descienda y more entre nosotros. Ahorita la tenemos en forma parcial, el Espíritu Santo morando en nuestros corazones, en cada uno, ¿verdad? Para tener ese conocimiento, esa relación con Él. Está bien, es muy... Sin ese Espíritu Santo en nuestro corazón no podríamos ni siquiera ser creyentes, porque el Espíritu Santo es el que nos mueve a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Una vez que tenemos eso, se establece la conexión. Ya estoy conectado con Dios, ya tengo una relación con Él, y lo primero que me debe de surgir en el corazón: es tan majestuoso, es tan grande mi Dios, tengo que adorarlo. Fui creado para eso. Y cuando yo empiezo a adorar a ese Dios y reconozco la grandeza de lo que Él creó, ¿verdad? No necesito teorías de evolución. Puedo vivir una vida totalmente práctica en una relación con Él. Y es la verdadera vida. Y si realmente utilizas vamos a ser prácticos. Si realmente usamos la inteligencia que Dios nos ha dado y viene el discernimiento, ¿realmente es más fácil creer en Dios Sí, que no creer en Sí. Dios? Ah, Pero el pecado del hombre es tan grande, la necedad del hombre es tan grande, la soberbia, todo lo que te puedes imaginar en el pecado del hombre, que es más fácil negarlo. sí. ¿Sí? Y porque además, sabes que traes muchas cosas atrás, que te sientes a veces... Yo creo que esas personas que no creen en Dios también se sienten indignas. Son complejos. Ajá, son indignas, se sienten indignas de poderse acercar a un Dios tan grande, No, tan más Pero esa bien, indignidad- se sienten rechazados, ¿no? Claro. Se siente que ha sido rechazada por tanta gente que también dice, él también me va a rechazar. Claro. No, yo Entonces, creo antes de más que me bien habla rechace, de yo lo rechazo. ignorancia, Mejor no ¿no? quiero nada. Pues Pero hablas de la gente ignorancia, que la como ignorancia la crea ignorancia y culpa. su soberbia. La ignorancia crea culpa. Ajá. Y el diablo es un experto en manipular las engañar. culpas. Así es. Siempre te va a manipular. Eres culpable, Dios no te Y ama. la culpa Punto. se escupe. Sí. Eso es lo terrible. La culpa Déjenme se leerles un pasaje en la Biblia, en Primera de Juan, Juanito, el teólogo, ¿verdad? Primera de Juan 1:1, cómo empieza su primera carta, Juanito, y dice, no, la primera carta. la primera epístola de Juan 1:1. Voy a leer los primeros versículos, me voy a saltar el 2, está entre paréntesis, acuérdense. Dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Dice, lo que hemos visto, me salté al 3, lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo, con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas
para que nuestro gozo sea completo, dice, o cumplido, dice. Y versículo 5, y este es el mensaje que hemos oído de él, que os anunciamos. Dios es luz, y en él no hay ninguna tiniebla. Bueno, podemos seguir, pero de verdad, aquí nos hace el Señor, a través de este pasaje, nos hace testigos, por eso nos deja su palabra, para que seamos testigos. Acuérdense que también hay pruebas escriturales, ¿no? Aún los que son abogados, etcétera. Precisamente la defensa de cualquiera, no necesito la evidencia como tal, también hay pruebas escriturales o pruebas de testimonios escritos, etcétera. Por eso Dios nos deja su testimonio escrito, para que lo que has visto en mi testimonio, y eso compartas, y se ha completado tu mismo gozo y el nuestro, decía aquí Juanito, ¿verdad? Pero sobre todo concluir, Dios es luz, y en él no hay tinieblas. Así que acerquémonos a la luz. Ese es el Génesis. No ames más las Y aquí tinieblas sí que está. la luz. No, La palabra se Maravilloso. interpreta a sí mismo. No hay fuera de ella. Amén. algo. Pues, Sí. niñas, es estudiar. Si me permites hacer un comentario, que es algo que en una ocasión leí, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. En la Torá, en el Génesis, en el versículo hebreo, dice que el aliento de Dios planeaba sobre la superficie, ¿no? Se pone una paloma, ¿no? que se mueve así. Pero lo que se ve aquí es que el Espíritu de Dios trajo orden. Por supuesto. Bueno, y eso mismo pasa con nosotros. Cuando dejamos que el Espíritu de Dios nos toque en nosotros, de Nos verdad, cubra. yo doy testimonio que la vida se ordena. Porque Dios es orden. Empieza a poner orden en nuestra vida. Nos trae la luz, empezamos a ver lo correcto, pero también nuestra vida empieza a ordenarse. Y eso mismo está pasando hoy. O sea, esa creación de Dios desde el versículo 1 y 2, que trae orden, está pasando hoy mismo. Hay gente que hoy mismo, es más, aquí mismo está pasando, que estamos esperando la palabra de Dios, la estamos escuchando, y el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Y nos está ordenando, nos está corrigiendo, nos está haciendo a la imagen de su Hijo Jesús. Por eso toda persona que no está sujeta a la influencia del Santo Espíritu, ni que está atenta a la palabra de Dios, típicamente, ¿cómo son sus vidas? Desordenadas y vacías. Y oscuras. Y por eso lo vemos en el mundo así. Por eso el mundo está así, desordenado, vacío, porque no han dejado que el Santo Espíritu tenga la influencia correcta en ellos. Y lo que decías tú de la entropía, ¿no? La segunda dinámica, ¿no? Todo tiende al desorden. El caos. Al deterioro y al desorden, todo. Tiene que haber una fuerza correctora, que es el Espíritu Santo. Otra de las cosas que nos dejó Jesucristo en su muerte, el Espíritu de Dios ya en uno, cuando estamos aquí en su palabra. Así es. Cuando el estamos en su consolador. Cuando palabra. sabemos Paracleto. esperarlo, ¿no? Como Sí. dijo, vayan y esperen. Os enviaré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Poder de Dios. Y lo que dice es estar en la llenura del Espíritu Santo, Así lo es. que nos va a hacer diferentes, lo que nos va a hacer cambiar. Y Porque entenderlo. podemos oír literalmente todo y no tiene efecto. Pero cuando estamos con esa llenura del Espíritu Santo, se ahí. mueve en nosotros de tal manera que si yo no sabía o no podía perdonar, ¿quién te lo está recordando? El Espíritu No, Santo. ahí está, porque ya está aquí. Y a veces ya actúas, pongo este ejemplo, ¿no? Que puede suceder en todo. Ya estás actuando en el perdón, ya estás actuando en la misericordia, ¿no? De lo que Ese Él es Porque Dios, la en el amor. palabra transforma. Así. Ajá. No, Eso tiene es. que. O sea, O sea, la no hay- palabra no es hay verdad, más. es fuerza. Es... Transformados, ¿no? Claro. A través de la Es vida. renovación de vuestro Con entendimiento. entendimiento. Es espada, es martillo, es Sí. amor. Y por eso, como dice ahí, ¿no? Dice la palabra en hebreo es vara, ¿no? Ajá. Crear
En latín es ex nihilo, ¿no? Crear de la nada, ¿no? De la nada. De la nada, sí. Ex nihilo. Pero por eso cuando una persona, cualquier persona llega a la Biblia y empieza a leer, le sucede algo que no se da cuenta al principio. Y es que se está exponiendo a la mismísima palabra de Dios. Y no hay nada más poderoso que esta palabra. Porque es la palabra creadora. Es decir, Dios, ahí no dice que Dios hizo, dice que Dios dijo. Así es. Fíjate, o sea, Así es. Claro, después forma. Primero dijo, A partir del cuarto día forma. Ajá. ¿No? Pero Dios crea y luego separa, ¿no? Pero cuando dice que habla, o sea, Él creó con el poder de su palabra. Es cuando crea. No dice que formó así. No. Al principio. Eso es a partir del cuarto día. Pero dice que Dios habló. Entonces, por eso, una persona que lee aquí la palabra de Dios no se da cuenta. Pero se está abriendo, se está exponiendo al mayor poder que hay en el universo. No hay otro poder, ni la bomba atómica, ni nada, más que a la palabra, porque la palabra es palabra creadora. Por eso la gente empieza a cambiar. Porque dice, ¿qué me está pasando? Y todos los que hemos sido con Dios damos testimonio de eso. ¿Escuchas? ¿Qué está pasando? Dios o a veces está tú mismo no te das creando. cuenta, tú dices, pero otros sí se dan cuenta. Y es irresistible. Así es, eso es lo más importante. No hay otro poder más grande que eso, ¿no? Que el poder de la palabra. Por eso la palabra bendición es tan importante. Así es. Porque bendición es bien decir. Opuesto a maldición, maldecir. Es decir, cuando Dios te bendice, o que, como aquí agrega la palabra bendición, se da cuenta, ¿no? Dice que dijo que era buena y luego bendice. O sea, la misma cosa. Al decir que es buena, se palabra bendice. bendice. Es donde está Dios bendiciendo. Cuando Dios dice que te va, no va a decir que va a decir algo bien de ti. No hay nada contra eso. Amamos cuando dice, No hay nada te contra maldeciré. No hay filtro, no hay escudo, no hay nada que pueda anteponerse al poder de la palabra de Dios. Cuando Dios dice, Dios se hace. Y digo, regresando, ya no quiero agregar más datos, pero el primer capítulo de Génesis, de acuerdo a los hebreos, el Bereshit, está escrito obviamente en hebreo, pero dice que se utilizó, que Dios le dictó a Moisés con 60, no recuerdo el número, 67, 65 palabras exclusivamente. ¿Por qué? Por eso es tan repetitivo aparentemente esta parte del primer día, del segundo día, aparentemente es repetitivo. Lo que pasa es que Dios escogió, si Dios nos hablara a su nivel, para que entendiéramos cómo creó todas las cosas, es como ir a un científico sobre la teoría cuántica, no entiendo nada, ¿no? Pero Dios de verdad se pone en nuestro lugar. Dios le importa que entendamos qué hace y para qué lo hace, y porque en realidad está enfocado en nosotros. ¿Sí? Y de verdad es hermoso. Entonces, tan poquitas palabras y nos puede explicar tan grande obra. Así es. Porque solo así lo entendemos, claro, después, pero los hombres somos tan complicados, y que a la tercera palabra ya estamos sacando toda una teoría. Cuando Dios debería de ser el complicado. Pero de Dios verdad es sencillo. Lo que es dijo, palabra. lo que dijo Jaime es cierto, tienen más fe que nosotros, ¿no? Ay, sí. Porque para nosotros Dios lo hace Hay que sencillo y definir. por el Acordémonos nada espíritu. más que hay tres tipos de fe. Sí, La fe natural, la fe de Dios Y la fe y de la fe en sí mismo, o Sí. podríamos La fe decir. natural y la de Cristo, sí. Entonces, en este caso, pues es una fe natural. ¿Pero por qué? Porque de alguna manera Dios puso eternidad en nuestro corazón desde el principio. Así fuimos creados para tener ese tipo de fe. Que la ponemos en el lugar inadecuado, bueno, pues es otra historia, ¿no? Y dice, Es un don de Dios, ¿no? La fe, Amén. pero la fe de Jesucristo estamos hablando. Oye, y lo más grandioso para mí es que el Dios Todopoderoso que creó el cielo, la tierra, el universo, dice en el Salmo que Él fue el que me crió a mí, que me entretejió en el vientre de su madre. Y creo que la corona de su gloria somos nosotros, porque nos hizo a su imagen y semejanza. Imagínate. O sea, ya con eso y dice, las queda cosas uno desplomada. que dice, pertenecen a Dios, A él. mas las reveladas
Sí. Por eso. A nosotros. En 65 Ya palabras, estamos amigo entendiendo. Borrego. Apenas lo vamos entendiendo. Así. Y tenemos demasiado todavía que... ¿Qué vamos a estudiar para la próxima? Pues nos seguimos con esto. Génesis 1. Génesis 1, Los 3 primeros días del Génesis. Todavía estamos apenas en la introducción, hoy vimos la Sí, introducción, sí. pero falta empezar a ver cada día, Ok. desmenuzar. ¿no? Primero ver lo maravilloso que es Dios. Pues con cada uno analicen, de pero nosotros. oren antes de estudiar. Sí, Sí, siempre. de verdad. Sí, para que Dios para que nos Dios revele nos hable, que lo además que de forma dicen las personal. revelaciones, Es correcto. sean De contenidas lo en alto. nuestra mente y Y sobre compartidas. todo sea, que produzcan el un Espíritu cambio. se mueva encima de nosotros. Tenemos Sí. que proponernos que este año todo lo que aprendamos verdaderamente hagamos o dejemos que Dios haga un cambio interno. Un cambio, una Ahí lo dice Juan, transformación. primera de Juan, lo que les Una leí. verdadera transformación para convertirnos en verdaderos testimonios Así es. vivos de Él. Dios. La gente tiene que saber. ¿Qué es lo Mucha que gente ponías está cuando perdiendo. nos mandaste el mensaje de Navidad, ¿no? Sí, Cuando nos pusiste eso. Oye, y platicábamos Billy y yo que tenemos que aprender de la historia, ¿no? La historia del ser humano y de nuestros propios antepasados, ¿no? Y cómo estaban llenos de sabiduría aparentemente, pero cómo terminaron todos. Todos creo que tenemos aquí gente, ¿no? Que familiares y gente querida para nosotros que está completamente mal porque no quieren venir Errada, y errada. Desordenado. desordenados, Sí, vacíos. Fíjate que yo Así es. una vez fui con un rabino, yo quería estudiar, no porque yo quería ser judío, hacerme judío, sino Querías porque quería estudiar hebreo. hacer eso. Sí. Y porque yo decía, fíjate, este es Génesis nada más, ¿eh? Sí. Me hace nada más Génesis. Sí. ¿Es interlineal? No, esta es la Torah. Ah, ok. Esto fui a una librería judía, me Ah. encontré, pero ese es Génesis. Sí. Aquí hay No fuiste el 50 hojas. Pentateuco, ahí dice el Pentateuco. Sí, pero ese es Es el Torah. Pentateuco con el comentario de Rashi, que es el Ah. rabino, ¿no? Pero ese es Que son los cinco. este es el puro Génesis. Ah, ¿no somos Este cinco? no. No, y tengo La colección otro- es todo el Y tengo Pentateuco. otro tomo igual, que es Éxodo. Ok, ok. Sí. Otro tomo igual, que es Levítico. Levítico. Y otro tomo, tengo 5. Son 5, Bueno, claro. entonces, aquí nomás es Génesis. Porque los rabinos se ponen a estudiar cada detalle, pero es cada ¿Y palabra. cómo ¿eh? es que no han entendido y han No, pero es que, entendido? bueno, pero se llamaba Lederer, y él quería incorporar a los judíos sefaradíes de Pachuca al judaísmo oficial, porque ahí en Pachuca no estaban los judíos, ¿no? Entonces me dijo él algo que se me quedó grabado, que lo comentaba veces, dice, mira, para los griegos sabiduría es conocimiento, o sea, conocer mucho todo, de física, de química, todo general, cultura. Y le dije, ¿y para los judíos? Dice, mira, para el hebreo, sabiduría es obedecer. Es decir, El más sabio que obedecer. obedece, claro. O sea, el hombre sabio Sí. es el hombre que obedece. Es el hombre que dice, la verdad, y cree, ¿no? Dice, la verdad yo no entiendo cómo funciona. Pues dice el que lo haga, obedezco. Ese es para el judaísmo el hombre sabio. No el que sabe más, No, sino el el que que obedece. sabe obedecer. Eso. Si tú me dices este mandamiento, no sé por qué me prohíbes tener más de una esposa. No sé por qué. No sé por qué me prohíbes Pues lo que con tú gustes, una. quieras y mandes, ¿no? No sé por qué. Me prohíbes a maldecir. Dice, no sé, no por qué, pero aunque no entiendo, obedezco. Y para el judaísmo, ese es el hombre sabio. No el que sabe más, sino el que dice que se El que somete. obedece. No entiendo, pero lo creo y lo hago. El que Y aprende me a hacer la someto. voluntad de Ya, Dios. y ya se acabó. Sí. Ese es el hombre sabio. Pero ese es el Porque- sabio, el que se va a la Torah, precisamente el que no falla al blanco. La Torah es atinarle al Es blanco. que hay un abismo Propongámonos entre esto. conocer y hacer. Es un abismo que hay que Sí, sí, poder hay que dominar acordarlo, hay que para acordarlo. llevarlo a cabo. Teórico y Voy a práctico. perdonar, perdono. No hay otra. ¿De qué me sirve conocer que debo perdonar Pero, si pero no lo hago? ¿cómo los hebreos dicen eso, obedecer y no obedecen? Porque acuérdate que es como el catolicismo, el cristianismo. A ver, Es decir, ¿cuál es el problema? Religiosos. El problema es ese, que no tienen, solo pueden obedecer hasta la mitad de toda la revelación porque no aceptan el Nuevo Testamento. No. Hasta que hay judíos. Pero ni siquiera. Y ni la siquiera primera no te mitad, saben, ni no. siquiera Por eso la es lo primera que digo. mitad. no, Con ni siquiera, Génesis. No, no. Ni siquiera. Con Génesis te lees. Porque ellos, el judío confía mucho en la tradición, tanto como el católico en la tradición. Así es. Si fui bautizado,
¿Ya? Ya no tengo ningún problema, ¿eh? ¿Así? El otro día le decía a Perla que cuando estaba yo joven, mi abuelita me dio una oración que decía, el Espíritu Santo me decía que si yo leía esa oración diario, decía, yo voy a recibir aviso de mi muerte 3 días antes. Entonces, y decía, y también decía, si naciste católico y fuiste bautizado como lo fuiste, estás salvo. Lo peor que te puede pasar, es irte al purgatorio. Un ratito. Pero ¡Te sacamos! me decía un padrecito, Te decían, si tú eres cristiano, al y infierno. me decía un padrecito, Por supuesto. pero ¿y qué? De ahí te sacamos. Claro, te Así sacamos. Y entonces yo iba a una escuela de hermanos maristas. Ajá. Y entonces el hermano decía, todo el que venga los viernes a no sé qué, a la misa, Tiene bla, bla, indulgencias. entonces te indulgencias y Dios lo perdona. Entonces yo decía, ya tengo 20 viernes, entonces acá tenía yo mis perdones, ahora me voy a gastar, y por acá. Entonces yo No acá los tenía platiques en mis qué te los perdones y por acá me los gastaba. Pues sí. Entonces yo daba una cuenta, no, pues ya, yo puedo hacer acá, puedo hacer allá. Entonces yo negociaba conmigo mismo. Bueno, pues por eso fue la reforma, ¿no? Pues así es. Sí. Es el punto de la reforma. Y el judío también confía en eso, ¿no? Que si va al día de Yom Kippur, que si va a sus Claro. religiones, Sí. está bien, Sí, no, porque está ese es el ritualismo y el tradicionalismo, ¿no? Pero precisamente Pero hasta la ahí. Biblia, Dios nos convoca a otra cosa, a Pero vamos una, más lejos, también a una cristianos andan relación. con su Sí, ritual. Claro, Sí, a una igual. relación. Vamos. Porque queremos eso, queremos que el ritual, que el bautismo, ¿te acuerdas, no? El bautismo, ¿cómo es, no? Ay, cómo. Eso te hace salvo, ¿no? ¿Qué y quiere te Dios transforma. de ti? Oigan, Y sí. yo Pues les bueno. tengo una pregunta. Cuando dice en la Biblia los judíos que dice, y escribirás en los Los frontales. en los frontales, ¿son los 5 primeros libros nada más? ¿O es todo el, No, los 10 el Antiguo mandamientos, Testamento? ¿no? Es la ley, ¿no? Nada más es la ley. O sea, ni siquiera los 5 primeros No, pues ni libros. siquiera ¿no? eso. es- Pero es- yo creo que lo no dice les cabe. porque nos lo tenemos que aprender, ¿no? O sea, yo creo que es lo que les estaba diciendo, ¿no? Como Guárdatelo, frontales, ¿no? guárdatelo, De hecho, vívelo, de hecho, ¿no? lo que ellos repiten y lo que Es ellos el cantan es el Shema. ¿Pero qué es eso? Oye Israel, Jehová Adonai, es tu Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. ¿No dice Jehová? Dice Adonai. Adonai Elohim. Adonai. Adonai. Entonces eso es lo que Eso y otras los cosas. los Y muchas filatelias que se ponen y eso Sí, los Sí, todo. mandamientos. son los mandamientos. Ahí se ponen partes, se Y ponen repiten partes. rezos, lo convierten Se las porten- palabras y se lo repiten como Se rezos. porten El Shema es un Deuteronomio y rezo. eso. En vez de ser una declaración de fe, es un rezo. Claro. Para ellos lo convirtieron en un rezo, ¿no? Como un rosario que estás Claro. leyendo. Un verdadero Es lo que cristiano. les digo. Pero se refiere a los 5 primeros Adonai libros. Elohim. No, Es la oración. Éxodo 20. Casi siempre es Que Éxodo son los 20. 10 mandamientos. Y todo eso se les va a quitar ese velo que Ahí tienes tienen uno. aceptando a Ahí tienes uno. ¿Qué traes? Señor, uno. Oye, yo No venía preparado, pero Yo estaba otra vez escuchando a un Ah, pastor. es el que ponen las puertas. Ese es el Mesusa. Exacto. El Mesusa. Y se pone en las puertas. Ah, sí, el que llegan y lo tocas, es el que llegan y tocan. Y adentro aquí tiene. Estaba Le llaman escuchando llama- porque me acordé, Cuando escribe la palabra Dios, me escribe acordé de diez, cuando nos explicaste Apocalipsis. que o- Cuando va o- el Señor, dis, o le el cantan la monte O, le cantan se la va a O. partir.